Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero hoy está como una pastilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversaremos sobre la regulación al plástico y para ello nos acompañan dos invitados. Regresa a nuestro panel Leonard Quinde, analista de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a tu casa, Leonard. Y está con nosotros también, por primera vez en el panel, Marcos Miranda, quien es investigador de la Fundación Ecuador Libre. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. Bienvenido a La Píldora Roja. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Desde septiembre existe en Guayaquil una ordenanza que regula la fabricación, el comercio, la distribución y la entrega de productos plásticos. Con esta medida, las autoridades pretenden reducir el nivel de contaminación por plástico. Aducen que esta regulación es necesaria porque en el 2050 van a haber más plásticos que peces en el mar si no se toma acción. Hoy en la Píldora Roja analizamos si las medidas que se han tomado para regular a las industrias del plástico realmente ofrecen soluciones viables que contribuyan a cuidar el ambiente y a generar empleo. En el 2016, apenas el 11% de los residuos sólidos generados en el país corresponden a plásticos, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Por otra parte, la Asociación de Plásticos sostiene que los plásticos de un solo uso representan tan solo el 3% del total de los residuos a nivel nacional. Es decir, se desconoce qué porcentaje de esa fracción será afectada por la ordenanza en cuestión. Desde su perspectiva, ¿por qué se busca regular a este sector cuando no existen datos certeros? Bueno, desde mi punto de vista, hay un gran deseo de usarlo como plataforma electoral. Como hemos visto, desde ya llevan unas cuantas semanas la precampaña y lo que podemos ver es que están utilizando esta ordenanza en específico para hacer spots publicitarios, para que salgan concejales actuales que probablemente quieran reelegirse y para darle a Guayaquil una mirada de ser sustentable, de ser amigable con el medio ambiente, que es algo que está muy de moda. Entonces, realmente, a mi parecer es eso, porque no hay ninguna cifra que avale que en el Ecuador, mucho menos en Guayaquil, hay una crisis de plástico que necesita ser regulada de la manera en la que está siendo regulada. Yo creo que, uniéndome un poco a la idea que menciona Leonard, y para explicar un poco más, Gustavo, yo creo que se intenta apelar bastante al sentimiento popular. No sé si todos hemos escuchado las campañas publicitarias del municipio en las cuales ponen a un niño cantando y hablando que en su futuro quiere tener más peces y quiere ver el mar vivo y que luego por otro lado los plásticos aparentemente es el cáncer del océano. Es una cuestión que apela a un populismo y apela evidentemente a distorsionar la realidad. Si bien es cierto los datos mundiales, como mencionaste al inicio del programa, hablan de que en el 2050 o en 50 años habrá más plástico en el mar que peces, lo cierto es que la solución jamás pasaría por prohibir el uso de un elemento, de una cosa como tal, que es tan básica y tan necesaria para la sociedad. Porque las prohibiciones, a lo largo de la historia, todos hemos sido testigos que las prohibiciones llevan a mercados ilegales, llevan a conductas no deseadas y a las finales no mejoran el comportamiento de la sociedad. Eso es evidente y nadie puede discutirlo, mientras que una regulación en la cual se permita, ¿no?, el adecuado uso y disposición de un recurso tan importante como el plástico, evidentemente podría mejorar la situación que nada tiene que ver con los comerciales y con las pautas publicitarias en las que nos señalan que por prácticamente lanzar un sorbete vamos a estar matando miles y millones de animales y que las siguientes generaciones no van a tener un solo pescado o un solo pez que comer. Entonces, hay que saber distinguir
Por eso a todos los que nos escuchan yo les invito a saber distinguir y cuando escuchan las publicidades decir, a ver, pero esto aquí tiene sentido, tiene lógica, ¿qué hay detrás de esto? Y ahí es donde tenemos que empezar a cuestionar, ¿quiénes están detrás de esto? Diversos estudios sostienen que se exigen porcentajes de materiales sustitutos y plazos de implementación que no son viables para la industria del plástico. Se asegura también que el plástico biodegradable comercializado a nivel mundial exige una infraestructura que no existe en el Ecuador. Entonces, ¿qué medidas consideran ustedes que pueden ser sostenibles para generar empleo y fomentar el cuidado ambiental? Y aquí abrimos el debate. A mí me parece interesante analizar un poco cómo se fue dando esta ordenanza, porque la ordenanza en principio, uno de los primeros borradores, iba a regular el uso. Hoy en día ya se habla de regular es la fabricación, pero en principio esta ordenanza mencionaba regular el uso, o sea, no imagino de qué manera iban a regular el uso con la experiencia que tiene el municipio entregando toletes, pero pareciera como que si te ibas a tener un vaso plástico te lo iban a quitar y muy probablemente te multen o algo por el estilo. Pero luego eso se cambió porque hubo mucha reacción por parte de las personas que recibieron este borrador y se comenzó a cambiar la industrialización. Lo curioso de esto es que la industria solamente produce el 8% de residuos, mientras las casas, los domicilios, las residencias aportan cerca del 70% de los residuos. Entonces, el municipio está atacando a quien ni siquiera debería, porque si en sí el Ecuador representa el 0.03 de la basura mundial, 0.03% de la basura mundial, es decir, es casi nada. Ahora imagínense la industria que solo afecta con el 8%, es básicamente nada lo que está tratando de arreglar con la ordenanza. Por eso, por un lado, lo que el municipio debería estar tratando de hacer es mejorar la gestión de los residuos desde los domicilios, separación de residuos, que ya hayan fundas diferentes y por ende tendría que haber un sistema de recolección de residuos que también funcione de esta manera y que permita, no es que como nosotros vamos a dividir la basura de nuestra casa y viene igual Puerto Limpio y coge y mete todo en el mismo lugar. O sea, ya es todo un cambio en infraestructura y en la estructura en la que está funcionando el sistema de recolección de basura de los domicilios, y por ahí iría una primera medida que hay que tomar en cuenta. Además de lo que menciona Leonard, creo que hay que ser súper prácticos y explicar claramente a los que nos escuchan lo absurdo que llega a ser una regulación de carácter local, peor aún en la ciudad de Guayaquil, una ciudad que en todo su perímetro tiene distintos cantones que evidentemente no se van a ver afectados por la ordenanza. Yo les pregunto, y parece evidente, el día de mañana les dicen, bueno, aquí ustedes tienen una fiesta en su casa, no les interesa lavar los platos, quieres comprar platos desechables, vasos desechables, y si te da la gana porque vas a brindar una bebida exótica de difícil consumo, tú dices, bueno, quiero comprar sorbetes, ¿sí o no? Cualquiera lo dice y dices, bueno, ¿cómo hago para hacerlo en Guayaquil? En tu casa lo puedes hacer, nadie te puede privar en tu casa de lo que vayas a consumir, uno. Y segundo, ¿en cuántos minutos estás del centro de Guayaquil a San Borondón? ¿En cuántos minutos estás a Durán? Si te da la gana llegar un poco más lejos, puedes irte a Milagro. Si quieres salir por vía la costa, llegas a Cerecita, llegas a Pozorja, llegas a Playa. Todo está muy cerca. Todo está demasiado cerca. Y allá se va a comercializar sin ningún problema plásticos de un solo uso. ¿Cómo el municipio pretende, uniéndome al comentario que hablaba Leonard, que los principales desechos, el 70% se genera en los hogares de los ecuatorianos? ¿Cómo vamos a regular ese 70%? ¿Quién me va a decir a mí, usted no puede comprar un sorbete en San Borondón y traerlo a su casa en Guayaquil? No hay forma. El control y el que se busca seguramente será a los establecimientos de comida, a los restaurantes, que muchas veces, por practicidad, por ser más rápidos en el comercio, tienen que ya tener sus alimentos envasados en plásticos para trabajadores de distintas áreas de la sociedad, para evidentemente pasar más rápido el alimento y que puedan ser consumidos. Es evidente, y como luego estoy seguro que vamos a llegar, y ya lo anticipó un poco Leonard, que la situación y que la solución no pasa por la prohibición, porque los mercados paralelos ya existen.
No es ni siquiera que se van a crear como si mañana dijéramos, bueno, vamos a prohibir el consumo de alcohol en la ciudad de Guayaquil. Entonces tú dirías, bueno, tenemos que crear otros lugares. No, ya existen. Los otros mercados ya están, se va a poder comercializar, se va a poder vender, se va a poder utilizar, se va a poder fabricar en San Borondón, y en menos de un minuto, que es lo que cruzas el puente, ya lo tienes en Guayaquil. A mi parecer también hay un problema que está cayendo el municipio y que muchas personas están cayendo y muchos activistas a favor del medio ambiente están cayendo, y es demonizar al plástico, como si el plástico fuera lo peor que le ha pasado a la humanidad, cuando es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Explícanos esta idea. A eso ¿Por qué voy. es lo mejor? Nos ha ahorrado muchísimo en recursos. O sea, imagínense si todo fuera todavía de vidrio, todo fuera mucho más caro de lo que ya es. Además, el consumo anual del plástico equivale como a manejar un carro 13 a 26 kilómetros en lo que te tome. O sea, es decir, el consumo anual de bolsas plásticas, por ejemplo, es mucho menos contaminante que coger el bus para ir a trabajar. Entonces, y es este tipo de productos que queremos estar regulando. Unos dicen, no, pero podemos usar bolsas de papel. Las bolsas de papel en realidad son mucho más contaminantes desde su producción hasta su transporte. Su logística es mucho más contaminante que lo que es el plástico. Entonces, el plástico realmente, hay una razón por la que estamos usando plástico que no es que todo el mundo quiere consumir y que todo el mundo quiere destruir al planeta y por eso estamos usando plástico. Esa no es la razón. La razón es porque es más barato, y es más barato porque consume menos recursos, porque le hace menos daño al medio ambiente, porque si quisiéramos transportar la misma cantidad de bolsas de papel que fundas plásticas, entonces tendríamos que utilizar el doble de carros, por darles un ejemplo más didáctico. Y esto de aquí va a tener muchas más repercusiones en los gases de efecto invernadero, y es algo que está afectando y es algo que podría afectar al medio ambiente. Hay mucho de lo que se ve y lo que no se ve, como decía Bastiat, en estas regulaciones. Dicen, no, es que tenemos que eliminar las tarrinas, tenemos que eliminar los cubiertos, tenemos que cambiar todos estos patrones de consumo, sin tomar en cuenta que la otra opción es lavarlo todo. Y si pones a una industria a lavar a un restaurante solamente de los que venden comida rápida y de ahora tienen que dedicarse a lavar, va a haber mucho más detergente yendo hacia el agua, por ejemplo. Porque ahora muchos más detergentes, y ya el tratamiento del agua igual estaría contaminado, igual repercutiría en otros costos. Entonces, por ahí no va la ese ejemplo que tú mencionas. Pienso en estas pequeñas empresas o estos pequeños emprendimientos que venden comida. De pronto van a tener que contratar a alguien para que esté lavando. Y estos costos pues los van a ahorcar muchísimo. Es un afán regulador que está existiendo ahorita, y como decía Marcos, hay un problema que, bueno, ahorita es solamente Guayaquil, pero en realidad ya ahorita hay 3 ordenanzas en Quito esperando simplemente el debate para comenzar a salir. Hay por ejemplo, la ordenanza de Mauricio Rodas es un copia y pega de la ordenanza de Nebot, solamente que mejor redactado, porque cabe recalcar también que la ordenanza de Guayaquil, primero, está muy mal redactada. Segundo, si ustedes ven el debate que está en YouTube, van a darse cuenta de la vergüenza que fue ese debate. Simplemente una persona se sentó a leer, alguien trató de debatir, pero no tenía ni idea de dónde estaba parado, no tenía nada de idea de plásticos, no tenía ni idea, creo que básicamente, de lo que estaba conversando. Y realmente es un debate muy vergonzoso que uno no esperaría que pase en la ciudad más importante económica del país. Y es algo que pasó, y es algo que está pasando y que nos va a afectar a todos los ecuatorianos. Y nos va a afectar a todos los ecuatorianos. Y a una industria que produce millones de dólares, que tiene cientos y miles de empleos de trabajo, afectarla y de esa manera. O sea, ni siquiera hubo un debate, con una ordenanza muy mal escrita. Y ellos dicen, no, pero es que no estamos prohibiendo el plástico, simplemente estamos regulándolo, queremos cambiar su forma de producción, pero todo esto conlleva, como bien dijiste, implicaciones y medidas que no son alcanzables y no son posibles, y que hay que cambiar. O sea, yo la primera sugerencia que le daría al municipio y a los concejales es que
voten esa ordenanza y la vuelvan a hacer, y esta vez sí haya un verdadero debate serio y técnico al respecto. Marcos, tú colaboras con la Fundación Ecuador Libre, eres investigador de esta organización. Ustedes recientemente hicieron un análisis sobre esta regulación y ustedes emitían una serie de recomendaciones de políticas, de propuestas. ¿Puedes contarnos un poco al respecto, por favor? Por supuesto. Únicamente el último punto que quisiera tocar, que creo que ha sido esta conversación hoy aquí en Radio Morena, ha sido una muy clara crítica a la ordenanza municipal, y con la expectativa que todos los guayaquileños que nos estén escuchando, ¿no?, sepan reclamar a su municipio lo que es correcto para la administración y para evitar la contaminación dentro de nuestra ciudad, que no es evidentemente la prohibición, sino el correcto manejo, que es una de las propuestas. La ordenanza como solución, porque te dicen muy bien, están prohibidos los de un solo uso, pero para evidentemente curarse las espaldas, dicen no, ahora tienen que ser utilizadas de material biodegradable, etcétera, etcétera. De materiales que en Ecuador no existe la demanda suficiente, que podrían encarecer hasta 4 veces el precio final del producto. Entonces, si nosotros empezamos a invertir recursos para un sorbete, que puede ser, en vez de gastar 4 veces en un sorbete, únicamente separarlo correctamente y que nuestra administración municipal lo recoja correctamente en manera separada, va a ser mucho mejor. No hay ni siquiera que ser técnico en esto aquí para darse cuenta de cuáles podrían ser las consecuencias positivas de la separación de desechos. Entonces, entre las propuestas, ¿no?, que evidentemente deseamos que sean escuchadas por el municipio, lo primero es una gestión integral de desechos entre tanto sector público y privado. De nada nos sirve que Supermaxi en este momento esté haciendo funda de color verde, azul y negra para separar los desechos, si es que yo en efecto lo quisiera hacer en mi casa, cuando pasa, como mencionó Leonard, cuando pasa Puerto Limpio, todo va dentro de la misma funda, del mismo camión, y como es aplastado, peor aún, la funda no vamos a ni siquiera distinguir el color. Entonces, desde el sector público y privado, empezar a separar correctamente los residuos, y que en esta separación de residuos se sepa identificar cuál es el material reciclable, porque en la medida en la que se fomenta el reciclaje y la separación de residuos, esto evidentemente va a crear mayor empleo, va a crear nuevo comercio, mayores plazas de trabajo, para que las personas y para que la ciudadanía empiece a efectivamente sacarle un beneficio a el trabajo que podemos hacer todos, y que evidentemente empresas podrán emplear a personas para que gestionen correctamente nuestros desechos. Y finalmente, una crítica que siempre me gusta apuntar es la falta de incentivos para hacerlo. Nosotros vemos que en nuestro país el legislador ecuatoriano, y en este caso el legislador municipal, buscan las soluciones casi siempre en prohibir o incrementar la sanción. Y muy pocas veces nos ponemos a pensar en cuáles son los incentivos reales que pueden existir es decir, detrás de una medida. Hay una mentalidad, un paradigma coercitivo, puede ser. Totalmente. Solo, bueno, no es el programa, pero en cualquier otra ocasión será un placer venir a hablar aquí, por ejemplo, de multas de tránsito, de tantas otras medidas que nos afectan, o pretender solucionar tipos penales con sanciones más fuertes y no ir a la raíz del problema. Pero en el tema de los plásticos, yo me pongo a pensar, si es que el municipio gasta, vamos a poner de ejemplo, $1 millón en recoger los residuos, y somos 1 millón de ecuatorianos, ¿por qué no se le dice a todos los ecuatorianos, ustedes no van a tener que pagar la tasa de recolección de basura siempre que separen sus residuos? Mucha gente se va a ver evidentemente incentivada a decir, bueno, no pago la tasa de recolección de basura, tal vez alguna otra excepción se pueda hacer, y evidentemente el municipio tiene mitad del trabajo hecho, pues, y a ellos les va a convenir económicamente no cobrarnos, y que ellos puedan hacer y generar mayores recursos con los desechos que ya van a estar separados. Yendo de la mano con lo que mencionó sobre incentivos, hay, por ejemplo, la ordenanza dice que tienen que usar altos porcentajes de material reciclado en estos productos. Ahora,
todavía no hay suficiente material reciclado que pueda ser utilizado nuevamente en la industria, porque hay que tener algo en cuenta también. La industria plástica es bastante eficiente y tienden casi siempre a reutilizar sus desechos. Es por eso es que de la industria salen muy pocos desechos, porque la industria, ya una vez que, por ejemplo, tiene un molde, vuelve a reprocesar el molde, los pedazos que le quedan de ya el proceso, y los vuelven a utilizar para producir. O sea, sí hay un reciclaje dentro de la industria y que es algo que no se está tomando en cuenta. Y estas regulaciones están poniéndole más porcentaje de material reciclado que no existe actualmente en el mercado, pero si llegase, y para que llegase a existir, la industria tendría que invertir dinero, porque el municipio se ha lavado las manos en esa ordenanza, básicamente no tienen ninguna responsabilidad en la ordenanza, entonces quieren cargarle todo el peso de conseguir material reciclado al sector privado, sin dar mayor incentivo a todo este proceso. Hay también algo que se llama la recuperación energética, que se trata de utilizar el plástico como combustible. Es algo que Holcim, es un proyecto que Holcim tiene pensado implementar, pero están muy preocupados en toda la tramitología que conllevaría tener su propia planta para utilizar residuos plásticos como combustibles. Entonces, ahí el municipio, por ejemplo, también debería poder facilitarles la vida a estas personas y a todos, por último, otorgando algún sistema de tramitología paralelo para quienes quieran implementar nuevas inversiones y que no haya mayor demora. Y también incentivos tributarios, fiscales, que les permitan poder solventar todas estas nuevas inversiones. Porque, vamos, si nos cobran impuestos, en teoría es por retribuirle a la sociedad lo que ganamos con dinero, que no estoy de acuerdo porque ya uno está retribuyendo a la sociedad con el producto que satisface necesidades, pero bueno, ellos también dicen que no, que los impuestos son para retribuir a la sociedad. Y si de paso, además de cobrarles impuestos, que es una retribución a la sociedad, tienen que invertir para, en teoría, ser más amigable el medio ambiente para la sociedad, entonces como que hay un doble recargo a la industria. Entonces, si ellos tienen que invertir por ser más sustentables y permitirles a la sociedad tener un mejor futuro, entonces deben haber las excepciones tributarias adecuadas para que estas personas no tengan ese doble recargo y además tomar muy en cuenta de que Ecuador no es un país competitivo, Guayaquil está perdiendo competitividad y hay que hacer al Ecuador y a Guayaquil atractivos para la inversión. Muy bien, y para complementar un poco, voy a tratar de hacer una descripción, y para quienes nos escuchan sea tal vez lo más gráfico posible. ¿Cómo debe funcionar esto? Esto debe funcionar con que por cada 3 cuadras, 4 cuadras, dependiendo del sector, tenemos que tener unos 3 tachos de basura, como mínimo, grandes, para que todos en el barrio nos podamos acercar a estos tachos de basura. Estos tachos de basura tienen que ser, evidentemente, como ya dije, grandes. 1, para que entre bastante basura, y 2, para que no se lo roben, ¿ya? Y tiene que ser inútil tratar de robarlo. ¿Por qué? Porque solo tienen que tener un propósito que puedan ser levantados y descargados por camiones especiales de Puerto Limpio o de la administración municipal, quien sea que vaya a recoger esto aquí. Entonces, funciona, es muy sencillo. Le digo porque lo he vivido y lo he practicado en otras ciudades. Te acercas, botas la basura en el tacho que corresponda, vidrios, cartones, papeles, Marcos, y residuos orgánicos. ¿Qué ciudad estamos hablando, por ejemplo? En la ciudad de Madrid, por ejemplo. Madrid, sí, ok. en Madrid, donde estoy realizando mi doctorado. Uno se acerca con la funda de los vidrios, con la funda de papeles, cartones y con la funda de los residuos orgánicos. Yo caminaba 1,5 cuadras para botar la basura ordenadamente. Entonces llega el camión que escoge únicamente los vidrios y eso se lleva al lugar donde se reciclan los vidrios. Es decir, Madrid podría ser un marco de referencia para las regulaciones que de pronto podrían implementarse en Guayaquil. Bueno, podría ser un marco de referencia, tal vez podríamos unir una ciudad un poco más cercana a nuestra realidad y contexto social y económico, pero para que esto ocurra, que suena evidentemente muy bien, necesitamos inversión.
Y para que la inversión venga, necesitamos generar incentivos tributarios. Incentivos y confianza, definitivamente. Por todo lo expuesto, podemos concluir que la prohibición del plástico mediante diversas regulaciones terminará afectando la competitividad y el empleo. Por lo tanto, es necesario fortalecer a la industria de reciclaje mediante herramientas como aplicaciones móviles y centros de acopio. Asimismo, se deben fomentar medidas como la separación de residuos por parte de la ciudadanía y promover un uso energético de los plásticos que ya no puedan ser reciclados. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo lunes. El siguiente es un espacio publicitario. Clasificación P. Apto para todo público. ¿Te enteraste? En Guayaquil se está construyendo un sistema integral sanitario con tecnología de punta que suma a la gran red de alcantarillado. 4 macroplantas de tratamiento de aguas residuales. El objetivo central del proyecto es el mejoramiento de la calidad de vida.